Gira. Claro, tiene usted razón. Si la tengo. Ya Martin Heidegger denunció a mediados del siglo pasado cómo el mundo había decidido ocultar esa dimensión de la palabra, sepultada por la publicidad, en el más atroz de los silencios. Para el filósofo, el hombre estaba actuando como si fuera el creador y el dueño de su lengua, cuando en realidad el lenguaje es el señor. La señora, de hecho, en alemán, die Sprache ist die Herrin. Gracias a esa ilusión de dominio, el lenguaje se vuelve un simple medio de expresión y, como tal, puede degenerar en un instrumento de presión. Druckmittel. La manipulación consigue hacernos olvidar que es el lenguaje mismo el que habla y nos habla. Solo hablamos en la medida en que correspondemos al lenguaje, atendiendo a su ánimo, que así podría traducirse el difícil y polisémico Zuspruch. El alma, el aliento de la palabra, es lo que se destruye cuando se esclaviza a la madre del pensamiento. Todavía en hebreo bíblico, davar significaba a la vez palabra y cosa, antes de la excisión que eliminó el espíritu ra del lenguaje. Mi querida amiga, pasemos todavía a hablar de más altas esferas celestes, es decir, del Albacete. Claro, cuando dimite un entrenador, viene otro y gana el Albacete, entonces hay que empezar a pensar quién es el próximo que tiene que dimitir, ¿no? Porque si el próximo no dimite, los que dimiten somos nosotros. A ver, cuénteme. Explíquese. No, ¿cómo que explíquese? A ver, o sea, después de Heidegger, ¿no está usted entrenada o qué? O sea, en fin, es que, vamos, o sea, es una cosa completamente intolerable. Y además, me encanta la justicia poética que ha tenido esta eliminación, porque y además estas eliminaciones no son... La Copa del Rey es una cosa mucho menor, no tiene ningún interés, etcétera. Pero de lo mismo, nos acordamos del Alcorcón, ¿verdad? ¿Usted se acuerda del Alcorcón? Cuando nos eliminó el Alcorcón. Bueno, pues esta derrota ante el Albacete, claro, es que es justicia poética, ¿no? Hombre, este pobre muchacho, ¿cómo se llamaba? Xavi, ¿no? Bueno, pues hombre, perdió su autoridad el mismo momento en que claro, no sacó del equipo a ese jugador completamente mediocre y simplemente euforizado por un regate que le sale de 200, digamos, y por el hecho obvio de ser negro y de haber concitado la ira racista, ¿no? O sea, porque por supuesto que si
Vinicius fuera blanco, estaría en la reserva. O sea, eso no hay ninguna duda. O sea, es decir, él naturalmente es un jugador. El Madrid ha tenido muchos jugadores. ¿Se acuerda usted de uno que se llamaba Ito? ¿No? Ito, que era un jugador que se regateaba a sí mismo. Era como... estos jugadores que se regatean a sí mismo. Mire, uno de los jugadores, pero en bueno, que se regateaba a sí mismo mucho, era un tal Garrincha, ¿sabe? No, porque usted no sabe quién es Garrincha. Yo se lo voy a decir. Mire, Garrincha empieza muy bien el año, ¿eh? Bueno, empezamos como a ver si usted se va a creer que el año es una cesura de algo, ¿no? Esto es una continuidad. Bueno, Garrincha, al que usted no conoce, por supuesto, era un jugador de la selección brasileña de los tiempos de Pelé, un poco, yo creo que era mayor que él, y tenía las piernas muy arqueadas, ¿no? ¿Cómo se llama eso de patizambo? Patizambo, ¿no? Sí. Que esto que salía siempre en las novelas de Marcial Lafuente Estefanía, ¿no? Y el patizambo, el pistolero patizambo, ¿no? Mi primo escribía unas novelas del oeste, ¿sí? mi primo Antonio, de pequeñito, y siempre sacaba el patizambo, ¿no? A mí me hacía mucha gracia y aprendí esto del patizambo. Bueno, Garrincha era, creo, un patizambo y tenía una facultad regateadora extraordinaria, ¿no? O sea, una cosa, era genial. Pero, claro, cometía a veces el pecado de regatearse a sí mismo. Siempre me acuerdo cuando leo a Garrocho, ¿no? De Garrincha, porque Garrocho, este columnista del diario El País, hace exactamente lo mismo que Garrincha. Se regatea a sí mismo, ¿no? Pero nunca marca goles. Siempre se regatea a sí mismo. Y yo ya sé que no se pueden hacer chistes con los apellidos, pero esto de Garrocho y Garrincha, oiga, es que es demasiado tentador. A veces son demasiado tentadoras estas cosas, ¿no? Claro. Estas Usted cosas tiene un apellido que... Claro. ¿Quiere que hablemos de eso? No. Bueno, no, es que quiere que hablemos, hablemos de eso. Hablemos de eso porque como hoy en realidad no tenemos nada de qué hablar, pues hablemos de eso. Estoy escribiendo unos libros y tal, como siempre, y entonces me he visto forzado a hacer unas investigaciones genealógicas, ¿no? Qué bueno. ¿De dónde viene su apellido? Sí, claro. No por el apellido, pero ha habido sorpresas, ya le anuncio. No, es que me empezó a buscar, pues mis abuelos, pues, necesitaba saber por casualidad, esa línea subalterna y de pobreza hermética se mantenía, ¿no? Porque, claro, esto es lo que nos da vida, ¿no? A los hechos, a nosotros mismos, ¿no? A ver, no jodas que saliera algún aristócrata, un conde y tal. Pero de momento todo va muy bien porque tenemos jornaleros, mineros, bueno, tenemos todo lo mejor de cada casa. Pero, hemos tenido la gran sorpresa de que un tatarabuelo, el tatarabuelo Juan, que ya lo vamos a llamar así, se llamó, no Juan Espada, no, sino algo mucho más, que lo voy a poner a partir de ahora en las tarjetas de visita. A ver. Juan de la Espada. Ya sabes, igual. Hombre, esto es otra cosa, ¿no? Hombre, o sea, ya, Juan, ahí. Primero hay un D. Un D, que esto mi amigo Armand de Fruviá siempre decía que los Ds solamente se pueden poner cuando hay nobleza, claro, ¿no? Que todo lo demás es, que todo lo demás es, plebe. Él hizo un poco de truco para ponerse Armand de Fruviá, pero bueno, esto nos lo callaremos ahora porque tampoco tal. Pero la cuestión es que, Juan de la Espada... Ojo. ¿De dónde, por cierto? Bueno, todos además están radicados en Palenciana, que es un pueblo de Córdoba, que estuve hace algunos años, y donde el abuelo hizo la primera emigración de la familia, que fue la de irse a Nerva a las minas, ¿no? A prosperar a las minas. Que me parece que debía ser una ruta habitual, ¿no? Bueno, él era hijo de un jornalero él mismo, y entonces, pues claro, para ganarse la vida, pues bueno,
hizo eso, ¿no? Bueno, por lo tanto, bueno, pues oiga, yo creo que, en fin, voy además, ahora que me llaman Juan de la Espada, voy a pedir algún aumento de sueldo en el periódico, porque, en fin, esto es lo que conviene hacer. Bien, hoy está teniendo lugar ahora, mientras hablamos, una sesión parlamentaria interesante. Hoy hay algunas cosas interesantes sobre Venezuela. Bueno, está el encuentro entre Trump y María Corina, que va a tener lugar esta tarde hora española. Uh-huh. Y ahora tenemos esta cosa del Congreso, ¿no? He escuchado la intervención del ministro Álvarez, que es un ministro que tengo que reconocer que, claro, a veces hay sesgos, ya sabe usted, siempre hablo de los positivos, pero a veces hay sesgos negativos, ¿no? A mí me gusta, por ejemplo, de Gepetto, que solo tiene sesgos positivos. Sí, con lo cual, el otro día. Claro, con lo cual se diferencia del resto de la humanidad, porque, sí, claro, tanta gente dice, no, es que Gepetto tiene sesgos. Bueno, pero claro, todos los demás los tenemos negativos, ¿no? Porque imagínese, Garrincha, no sé qué, en fin, o sea, bueno, etcétera. Entonces, ¿qué pasa con esto del señor Álvarez? Que yo tengo que controlarme, ¿no? Porque su manera, su prosodia, su aspecto, me provocan, pues, en fin, eso que un analista objetivo de la realidad siempre debe mantener fríamente considerado. La cuestión es que Álvarez tiene un problema, como tiene un gravísimo problema el gobierno, y como en realidad tenemos todos ese problema, ¿no? Que es el siguiente. Empieza muy subidito, ¿no? Hablando del derecho internacional, ¿no? Derecho internacional, etcétera. Bueno, muy bien. Sí, derecho internacional, estamos de acuerdo. Empieza a hablar de allí donde el derecho internacional es fácil, ¿no? Hay en estos momentos, ¿no? Groenlandia, claro. Hombre, claro, como Groenlandia, ¿no? Va a invadir, o sea, Trump se va a invadir a sí mismo, ¿no? Porque en realidad esto es una de las cuestiones con Groenlandia peliagudas, ¿no? O sea, va a mandar a la OTAN que invada Groenlandia, siendo la OTAN la que defiende Groenlandia, bueno, etcétera. Pero hay una cortina de hielo ahí, ¿no? O sea, que es una cortina de humo, una cortina de hielo. Bueno, luego está el caso de Irán, donde uno Álvarez puede en estos momentos subirse y decir, hombre, pero esto, están matando aquí a la gente, tal y cual, sin respetar, tal y cual, derecho internacional. Y entonces en el repaso de todas las retóricas sobre el derecho internacional, el ministro no acaba concretando en la única que nos interesa. A ver, señor ministro, usted está hablando de Venezuela como un lugar donde algunas cosas se han puesto en marcha. Por ejemplo, hay una presidenta del país que es una nueva presidenta, a pesar de que en el pasado fuera conmilitona, ¿no?, del presidente Maduro, del tirano Maduro, etcétera. Pero hay una presidenta nueva, muy bien. Hay unos centenares de presos o decenas de presos, nadie se pone de acuerdo con el número todavía, pero evidentemente los presos han acabado por salir. Según la última información, eran alrededor de 100 los que tienes registrado organizaciones independientes. Exactamente. Y presos políticos hay unos 1000 y pico, ¿no? ¿No? ¿Se dice? Sí, hay más. ¿Más? Sí. Bueno, también sobre eso, los que son políticos y los que no, hay una seria vacilación a veces, ¿no? Pero bueno, digamos que han salido muy pocos presos para la cantidad de presos que hay, evidentemente, en Venezuela. Pero han empezado a salir, ¿vale? Tercera cuestión.
hay un horizonte más o menos democrático, abierto en Venezuela. Es decir, nadie diría que el horizonte electoral es en estos momentos más cerrado de lo que lo era hace 6 meses. Uh-huh. Todo eso, ¿está usted de acuerdo, Santos? ¿No? Estoy de acuerdo. Pues el señor Álvarez tendría que estar de acuerdo en esto. Y entonces la pregunta, la pregunta que no se puede responder, la pregunta que es de una incomodidad manifiesta, es ¿qué es lo que ha puesto en marcha todo esto? La intervención de Estados Unidos. Sí, la intervención, es decir, la captura de Nicolás Maduro. De Nicolás Maduro por parte de los americanos, la muerte que no olvidemos nunca, de 80 jóvenes, personas, o jóvenes, no tan jóvenes, lo que fueran, que lo vigilaban, pero hay muertos, ¿no? Porque no siempre se olvida esto, ¿no? O sea, hay 80 muertos, ¿no? Y todo esto lo ha puesto en marcha, efectivamente, una intervención que el señor Álvarez considera contraria al derecho internacional. Y que yo, según lo que me digan sobre el derecho internacional, también puedo considerar contraria al derecho internacional. Uh-huh. Pero lo que el señor Álvarez no ha dicho nunca, no ha dicho en esta intervención, ni yo le he oído nunca, es que la situación en Venezuela era contraria al derecho, también al internacional. Y no ha dicho algo tan sencillo, tan práctico, como decir, había un presidente que se había arrogado por la fuerza el cambio y lo han sacado por la fuerza. Bueno, sí, por supuesto. Entiendo la complejidad de todo esto y la dificultad de todo esto. Pero los políticos tienen que dar pruebas siempre de eso de lo cual se vanaglorian tanto, ¿no? Y es del pragmatismo, del realismo, de aparcar a veces las convicciones para obtener beneficios sustanciales para la gente, de no forzar demasiado las costuras de la ideología, porque entonces salen esquemas de laboratorio que hunden las aspiraciones de mucha gente, porque aplican en la práctica modelos que solo han sido estudiados. Todas esas cosas que dicen los políticos tantas veces. Bueno, pues dígalo. Diga, mire, y además que decirlo así, ¿no? Nosotros somos contrarios a lo que ha hecho Trump en Venezuela. Y admito que ustedes me digan que si digo somos contrarios a lo que ha hecho Trump en Venezuela, somos favorables a la existencia de presos políticos, somos favorables tal y cual. Lo admito. Pero Trump ha entrado en Venezuela, se ha llevado a tal, y se ha abierto un periodo que vamos a aprovechar con toda nuestra potencia, con toda nuestra intensidad moral, ahora que ya la podemos dar. Que hay un agujero, un gusano sí, claro, en la transición española había un gusano. Primero, en la transición española hubo un acto de fuerza también. ¿Sabe cómo se llama el acto de fuerza, no? ¿Cómo? Muerte. Claro. O sea, la muerte. El hecho biológico. El acto de fuerza de la biología, ¿vale? Fue el acto de fuerza de la biología, pequeño Álvarez, el que destapó el proceso democrático español. Un acto de fuerza de la biología. Ah, claro, luego había otras cosas, sí, etcétera, ¿no? Las élites que estaban cansadas, el pueblo que empujaba de una manera que ya sabe usted, aquellas grandes manifestaciones que había, sí, todo lo que usted quiera, pero realmente fue un acto de fuerza biológico. Muy bien. ¿Qué tenemos en la transición española? ¿Tenemos una transición ejemplar donde no hay? No, tenemos un rey que aceptó ser
sucesor a título de rey y juró los principios fundamentales del movimiento. Y luego los traicionó. Bueno, sí, bien. ¿Y qué? ¿No? Alguien diría, hombre, es que usted fue un traidor a los principios del movimiento. Oiga, es que, claro que se lo decían los franquistas, claro. ¿No? Pero bueno, los franquistas, una parte completamente residual de los franquistas, se lo decía Espiñar y se lo decían grandes oradores, porque Espiñar era un orador extraordinario, ¿no? Un gran orador, el notario. Pero claro, ¿qué era? Pues era un residuo, ¿no? O sea, el gusano de la transición española, pues está pendiente. Muy bien. Oye, Álvarez, llámeles ustedes gusano. O sea, diga, no, esto empezó mal y tal, pero ahora nosotros, con Zapatero a la cabeza, pues vamos a solucionarlo todo, ¿no? Vamos a solucionarlo todo. Pero no, porque siempre quieren ser los puros, mantener la ficción de la pureza, mantener que siempre están en el mejor lugar de la vida colocados, ¿no? O sea, lo quieren incluso cuando, por ejemplo, aprueban una amnistía para seguir en el poder, pero la disfrazan, evidentemente, con esa cochambre metafórica del proceso de pacificación catalán, que nunca existió ni nada. Ellos, o sea, Dios, el diablo, el lado izquierdo de la calle, el lado derecho de la calle, y esto es lo que me los hace profundamente insoportables. Porque el que no apliquen una cuota de exhibido pragmatismo, de exhibido realismo ante las decisiones, y tengan, por lo tanto, que adoptar el cinismo o la hipocresía como modo de conducirse. No lo soporto. No lo 887 había dicho foro penal antes de todo este proceso. Bueno, pues ya hemos acertado, ¿no? Hemos acertado, ¿no? Hemos dicho los 1000 y pico son en Cuba. Pero bueno, que hemos acertado, ¿no? Hemos acertado. Siempre me está riñendo. Y, no, en fin, no, claro. Bueno, el otro gran asunto de estos días, políticamente hablando, es el llamado principio de la ordinalidad, ¿no? El principio de ordinalidad. Principio de ordinalidad, ¿usted sabe lo que es el principio de ordinalidad, Santos? Porque, claro, es que esto me interesa también, me interesa saber en qué medida usted está al cabo de la calle, ¿no? Está al cabo de la calle. Bueno, yo se lo voy a explicar. Principio de ordinalidad es 1, 2, 3, 4, ¿no? Primero, segundo, tercero, son expresiones, pues, ordinales, ¿no? El tercer niño de una cola no es igual que el segundo, etcétera, etcétera. Pero, naturalmente, nosotros aplicamos el referente a la financiación autonómica. Y esto, quiero hacer esta pedagogía porque está saliendo todo el día el principio de ordinalidad en los periódicos y no se explica a veces con la precisión que conviene. Y yo voy a intentar hacerlo, ¿no? Voy a intentar hacerlo sin que sepa muy bien si voy a salir indemne de este embate. Bien, aplicado a la financiación autonómica, el principio quiere decir que el orden relativo de las comunidades españolas en función de su renta, ¿no?, per cápita, no debe alterarse tras la redistribución que hace el Estado del dinero público. Es decir, si antes del reparto solidario la comunidad tenía 120 por habitante y la comunidad B tenía 100 por habitante, después del reparto no puede cambiar de alguna manera este orden. ¿Vale? Esto hasta aquí lo entendemos, ¿no? Usted si no lo entiende... No, sí. Me dice. Es decir, después del reparto no podemos permitir que Madrid, ¿no?, aplicando el principio de ordinalidad, que Madrid acabe con menos dinero que Extremadura, capaz, ¿no? Sí.
Bueno, que no aportará más de lo que recibe del Estado, ¿no? Eso es lo que es. Sí, exacto, pero sobre todo que su situación, o sea, no quede una por debajo de la otra. Es decir, que no varíe después del reparto lo que había antes del reparto. Es decir, que si Madrid, en el conjunto de las comunidades ricas, ocupa el tercer lugar, ese tercer lugar siga siendo el mismo, ¿vale? Siga siendo el mismo. No baje al quinto o no baje al sexto. Claro, esto parece en principio en principio parece un principio, bueno, bastante razonable, ¿no? Porque, hombre, yo doy, pero no quiero que el otro tenga más después que yo dé. Hasta el punto de que economistas como Ángel de la Fuente, hoy mismo en una entrevista que le hacen en el diario, al final acaba aceptando el principio de ordinalidad, porque dice, bueno, lo ideal sería que todas las comunidades estuvieran en el mismo nivel, pero como ese reparto fino es prácticamente imposible, bueno, pues la medida más lógica que tenemos es mantener, ¿no?, el que las comunidades que estaban antes del reparto en el tercer lugar no pasen al quinto. Sí, bueno, lo entiendo y es posible. Por supuesto, él sabe muchísimo más que yo de financiación autonómica, pero a pesar de todo, como los argumentos de autoridad no son mi fuerte, hay algo que siempre hay que decir en este asunto. De acuerdo, entendamos que Cataluña recibe menos dinero público del que recibe Extremadura después del reparto. ¿Vale? Entendamos eso. Pero claro, ¿qué sucede con la renta personal que tiene un extremeño o tiene un catalán? Es decir, o para simplificarlo, ¿cuánta necesidad más tiene del Estado un extremeño que un catalán? Porque claro, por ejemplo, examine usted, para poner un caso, la medicina privada. La medicina privada, por supuesto, en Cataluña tiene un arraigo, ¿no?, muy superior al que tiene en Extremadura, ¿no? Los extremeños, por así decirlo, no se pueden permitir, ¿no?, contratar sanidad privada en la medida en que se lo puede permitir, a grosso modo digo, naturalmente, los catalanes. Claro, esto complica esa situación, porque claro, si para mantener el mismo nivel de servicios sanitarios o de enseñanza que tiene el top, ¿no?, pongamos Cataluña, pongamos Madrid, Extremadura necesita más dinero porque tiene que atender a más gente, o porque tiene que atenderla en unas condiciones, por ejemplo, como algunas comodidades de despoblación, etcétera, etcétera. Bueno, esto hay que tenerlo en cuenta también, ¿no? Es decir, hay que tener en cuenta que a lo mejor dar el mismo servicio en Extremadura cuesta más dinero que darlo en Cataluña, ¿no? ¿Comprende? Sí. Bueno, pues si cuesta más dinero, tendremos que alterar ese principio necesariamente, porque Extremadura deberá recibir más dinero. Y Cataluña, sus recursos, que evidentemente serán menores a los de Extremadura, habrá que ver si los recursos destinados a la sanidad pública, después del descuento que las mutualidades privadas, etcétera, etcétera, imponen, tiene suficiente como para atender las necesidades, evidentemente, de las personas que no acudan, que son muchísimas en Cataluña también, naturalmente, a la sanidad privada. Es decir, que yo creo
que el principio de ordinalidad es un principio emparentado con dos cosas que no me gustan. Las balanzas fiscales y su publicidad, ¿no? El hecho de que no haya una balanza fiscal general, sino que haya una balanza fiscal por territorios, y el hecho de que sean los territorios o sean los individuos los que tengamos que tener en cuenta a la hora de establecer los presupuestos públicos, ¿no? Porque al final, en la cuestión del principio de ordinalidad y en la discusión que hay sobre esto, no hay nada más, según lo veo, que una cuestión de solidaridad, ¿no? Es decir, imagínese usted que el principio de ordinalidad usted lo aplicara o lo hubiera aplicado a los primeros años de la transición política o a los primeros años de la entrada de España a la Unión Europea, cuando España recibió el flujo de dinero, digamos, de los fondos comunitarios que recibió, ¿no? Bueno, ahí supongo que habría algún cambio, digamos, en el principio, en la clasificación ordinal de las naciones, ¿no? Pero bueno, se suponía que España necesitaba esto justamente para, en un momento determinado, poder alcanzar el nivel de servicios que alcanzaba el top europeo. Y Alemania, que es típico, ¿no? Bueno, pues distribuyó ese dinero, como después Europa distribuyó ese dinero a favor de Alemania cuando los azares de la reunificación. Parece, por lo tanto, un asunto, evidentemente detrás de todo esto hay un asunto de cálculo aritmético muy fino y muy complicado, porque claro, determinar cuál es el nivel de necesidades de una comunidad o de otra no debe ser un asunto sencillo. Pero en el fondo, y con independencia de la dificultad técnica, hay un asunto clarísimo, ¿no? Es decir, cómo se mide las necesidades solidarias. ¿Se miden las necesidades solidarias en función de los españoles? ¿O en función de los catalanes, de los madrileños, de los bilbaínos, de los asturianos, de los leoneses? Bueno, pues ahí está toda la cuestión del principio de ordinalidad, poéticamente sintetizada. Muy bien sintetizada. Pero usted ha llegado el momento, por supuesto, en que, y me lo va a explicar con claridad, qué pasa con el nuevo capítulo de la vida de Piaget. A ver, esta es una cosa preciosísima. Ajá, vale. Y que tiene un autor, ¿no? Sí, es un artículo publicado en la prensa de Lima en 1916. Está firmado por el conde de Lemos. Un artículo que se llama Psicología del cerdo agonizante. Que es un hallazgo precioso. ¿Quiere que lo lea entero? No, porque es largo, ¿no? Es largo, quizá, pero sí, usted, pero léanos algunos parrafitos, ¿no? Sí. A ver. Triste y lamentable es la suerte de los cerdos. No porque mueran que todos los animales, y tú y yo, lector, hemos de terminar un día, inexorablemente, esta peregrinación, dificultosa y sin objeto, sino porque mueren cuando la vida les ofrece más placidez y más deliciosas expectativas, en plena prosperidad y en goce máximo, porque en el cerdo, en esta rural caja de ahorros compapada, el dolor y el placer, la vida y la muerte se unen en el afilado cuchillo del chino. La vida del cerdo es una alcancía, su prosperidad una amenaza, su gordura un negocio, su salud una especulación y su fin por todos los caminos, el estómago insaciable del van homo sapien unum. Así como el gallo es símbolo de paladines, el pavo de humana presunción y el sapo por anfibológico y sucio el símil de cierto linaje de gentes, así el cerdo es la justa imagen del banquero. El cerdo es en el corral, dentro de la limitada extensión del chiquero, el hombre rico y bruto de toda sociedad. Es el animal que más come y se nutre y el que menos trabaja,
Tiene su vida asegurada, consigue el pan sin preocupaciones, jamás se le ve pensativo, orgánicamente es incapaz de levantar los ojos al cielo, nunca ha visto las estrellas y nunca se ha conmovido con el crepúsculo. El cerdo mide el tiempo por la llegada del criado que le lleva la comida, del mismo modo que cierto amigo mío sabe que son las 9 cuando el sirviente le lleva el desayuno a la cama. ¡Qué maravilla! Así como hay hombres que cuando quieren acordarse de un suceso lo refieren a un banquete y eso fue, dicen, la víspera del banquete al doctor X, así el cerdo reduce todo su yo y todo el subjetivismo de su vida a comer y refocilarse en el fango. ¡Qué bien! ¿Y esto nos lo envía? ¿Quién nos lo envía esto? Abraham Valdelomar. Exactamente. Que citemos al oyente. Al amable oyente. Al amable oyente. Y es que... Bueno, Piel lo ha leído todo esto, claro. Sí, ¿y qué dice? ¿Qué opina? Pues opina que cuando el cerdo quiere ser jamón... Solo puede ser Joselito. Mi querida amiga, hoy, no sé, hemos empezado por Heidegger, pero realmente teníamos que haber empezado y dedicado todo y no hablar del principio de ordinalidad, ni de nada, ni de esas tonterías y esas pavadas, sino hablar de lo que vamos a hablar ahora. De lo que realmente importa. Y que realmente, claro. Es lo que nos tiene que llevar a... Lo que nos tiene que llevar al cielo del podcast. El Burning Paper, ¿no? ¿Se refiere usted? Sí, claro, brava. Bueno, pues hablamos de un tema que le gusta a usted mucho, que es la gran brecha, como usted la llama. Gran brecha. Dice, asociaciones del deseo sexual con variables demográficas y de relación se llama este paper. ¿Que ha publicado quién? Nature. Y eso de la gran brecha es copyright. Hombre, obvio, por supuesto. Porque luego van copiando por ahí, cada día, ¿no? Cada día es una cosa. La brecha es Arcadia Espada. Voy a llamar a Trump para que intervenga, porque van de la espada, en fin. Diga. Bueno, se pregunta algo muy concreto este paper. ¿Con qué variables básicas se asocia el deseo sexual y cuánta parte del deseo se puede explicar con esas variables? O sea, edad, sexo, orientación, parejas, hijos, etcétera. ¿Okay? A ver, aclare algo que es importante. Este paper está hecho con estonios, ¿no? Sí, en estonio. Estonios y estonias, ¿no? Sí. Bueno, es un estudio con una muestra enorme, pero que le ponemos el asterisco de estonios. De estonios, ¿no? Sí, porque, bueno. Sí, ¿no? O sea que habrá que aplicarle lo que podríamos llamar el descuento... Bueno, el clásico descuento báltico. El clásico descuento báltico. Sí. O dicho de otro modo, pues, en fin, sumarle el plus latino, Ajá. El plus latino. Ya mexicano ni le cuento. Exacto, para convertirlo en una verdad aún más universal. Sí, aunque no tengo yo experiencia con lo báltico, así que no sé. Bueno, la diferencia más con lo báltico. fuerte. Pues debe ser de las pocas, querida Santos. Siga. Estonios. La diferencia más fuerte es por sexo. Los hombres reportan más deseo sexual que las mujeres y por bastante, porque es el efecto más grande que muestra el estudio. Bueno, claro, no es ninguna sorpresa que le voy a decir. Espada ha hablado 1000 veces. No ha hablado de esto. Claro, es que es cultura general, experiencia acumulada, y sí, mire, la brecha. Y lo importante de la brecha es que es la brecha de la que salen muchas otras brechas. Y me gustaría que todo esto que vamos a decir hoy fuera seriamente considerado, porque realmente es la brecha de la que salen infinitas brechas que ni siquiera a veces imaginamos en el tráfago de los días. Así es. Bueno, teniendo en cuenta además que, y esto es otra de las claves, que esa brecha, los ignaros se creen que los hombres la celebran. Bueno, no digo que no tengamos momentos de celebración, pero sobre todo la padecen.
Bueno, pues lo más interesante es justamente la profundidad de la brecha y cómo cambia con la edad. Durante casi toda la vida adulta del deseo promedio masculino, el deseo promedio masculino se mantiene por encima del deseo promedio femenino. Incluso cuando las mujeres están en su pico. Que es impresionante. O sea, entre los 20 y los 30 años. La media masculina suele seguir por encima durante gran parte de la adultez. Solamente a partir de los 60 y tantos, cuando el deseo masculino cae más, llega a un punto en el que baja por debajo de los niveles más altos que reportaron las mujeres. Sí, sí. Es decir, un hombre que roza los 60 años tiene un deseo sexual más alto que todas las jovencitas esas que lo enseñan todo, al parecer, digo yo, porque yo solamente recibo ecos en Instagram, ¿no? Pero claro, y luego hay los que se deben mantener por encima de esto, claro, ¿no? Claro. Yo siempre recuerdo... Y durante más años. Claro, yo siempre recuerdo, y lo he dicho miles de veces, aquella afirmación de Josep Pla, ¿no? Que cuando tenía unos 40 años, algo así, decía: ¡oh, qué ganas tengo de cumplir 60 años o 70 años y ya librarme ya de esta carga absoluta del deseo de levantar la cabeza cada vez que pasa una mujer, de etcétera, etcétera, de acabar, de hacer el amor con una mujer y salir a la calle y ya querer y a ver si me puedo dedicar al estudio. Claro, ¿vale? O lo que le dijo Jorge Edwards a Ricardo Cayuela, que lo ha contado muchas veces: Cayuela, esto no se acaba nunca. Esto no se acaba nunca. Bueno, pues Pla, a los 60 y pico, a los 70, rectificó y dijo, efectivamente, sí, lo de Edwards: tengo 70 años y las cosas siguen igual. Sí, algunos de los bailarines de la embajada jarocha también cuentan lo mismo. Claro, además el paper sugiere va usted a bailar siempre con ellos. El paper sugiere que el deseo masculino es de media más estable a lo largo del tiempo, mientras que el femenino es más variable. Claro. ¡Qué sorpresa! Probablemente por una mezcla de factores biológicos, ciclos reproductivos, hormonas y socioculturales, y yo aquí tengo que rectificar, hay cosas que nadie puede explicar, la verdad. Sí, cosas que... Porque somos bastante raras. Sí, bueno, claro, cosas, en fin, que al final o solo explica la biología o solo explica la cultura, pero bueno. Pero en fin, mire, cuando salen escándalos, digamos, qué sé yo, Strauss-Kahn, ¿cómo se llamaba? Weinstein, Epstein, y luego estos locales todos nuestros. Apellidos judíos, sí, tiene que haber algo. Sí, tiene que haber algo. Ábalos, estos no son judíos, Ábalos Serrejón, no, eso no, Iglesias, eso no. etcétera. Bueno, cuando sale esto, casi nadie nunca discute un tema de fondo, ¿no? Es decir, la capacidad de la libido masculina de volverse dañina, ¿no? Porque, en fin, todos sabemos que la testosterona tiene efectos positivos en la vida social, ¿no? He hablado muchas veces, pero naturalmente también tiene la parte oscura y dañina. Y esa parte oscura y dañina la sufren los propios hombres, ¿no? Y a veces no somos capaces de establecer claramente o de decir claramente que hay una línea entre deseo y fantasía y acto, ¿no? Y que hay que respetar las fantasías porque esa es una manera de asegurarse que no crucen en acto. Que no crucen a veces la línea del acto, ¿no? ¿Por qué unos la cruzan y otros no la cruzan? Bueno, este es un asunto de una gran complejidad, ¿no? Pero el que sea una gran complejidad no quiere decir que no tuviera que formar parte de la conversación pública, que solamente suele decantarse por el castigo, ¿no? El escándalo y el punitivismo, etcétera. Pero bueno, hay otras variables, ¿no? Sí. Por ejemplo, los hijos, ¿no? Cuanto más básico, hijos, claro, aumenta la brecha de deseo entre hombres y mujeres, ¿no? Claro. Una lectura puede ser que la carga, la energía, el tiempo, el sueño, ¿no? La crianza pesa distinto en cada uno y eso se nota, ¿no? Y el paper deja abierta también otras vías: posparto, lactancia, estrés, cambios en la dinámica de pareja, cosas bastante de sentido común, por otra parte.
Sí, para decirlo con meme biologicista, ¿no? Pues el tío cuando tal, pues sale de la cueva y ya va al tiempo como un pavo real en apareamiento, y ella pues sale como leona, la caza ya está hecha y ahora toca pues administrar, guardar la manada, ¿no? Bueno, también por educación, ¿no? Pareciera que hay diferencias, pero son minúsculas, ¿no? Y cuando se observa por edad, sexo, hijos, pareja y trabajo, la educación desaparece prácticamente como predictor del deseo, curiosamente. Es curioso, sí. Es decir, que el deseo no es meritocrático, ¿no? Es curioso, ¿no? No se desbloquea... Bueno, el deseo no se desbloquea leyendo, ¿no? Aunque tampoco inhibe. Bueno. Vamos a ver si ahora los que leemos, en fin. Otra cosa, pero aquí pienso que otra cosa es que el deseo, eso es el deseo que despierta en otras la intelectualidad. Y digo en otras porque... ¿Por qué? Santos, lo voy a decir con toda la franqueza y dureza de que soy capaz. No conozco a hombres que se enamoren de ellas por lo que leen. No, ni tampoco por cómo hablan, ni la conversación. Eso ya es otra cosa muy distinta. Porque eso tiene que ver. Eso, por supuesto que tiene que ver. Vamos a verlo. Pero yo creo que más bien por el cómo habla que por lo que dicen. Yeah. A veces. Pero esto bueno, ya... Esto es boom boomer. Muy boom boomer. Esto es muy boom boomer. Bueno, y ocupación. ¿Vale? La ocupación sí importa más que la educación. Qué gracia. Pero no porque sea el abogado es mejor que el barrendero, por ejemplo, sino que pesan las condiciones asociadas al trabajo. O sea, los horarios, los turnos, el estrés, el cansancio físico, el descanso, etcétera, la autonomía. No me extraña que el estereotipo falle, ¿no? Que el que come pues sushi y tofu en la City, pues vaya reventado por el estrés, ¿no? Y en cambio, pues no sé, alguien con una jornada más predecible, ¿no? Un funcionario, ¿no? Un funcionario o alguien que... No tanto un funcionario, sino, por ejemplo, alguien, no sé, que cuide las viñas en un campo, no sé qué, pues, no sé, aire libre, pausas, en resumen. Bueno, vamos a decir lo bonito, ¿no? Igual la libido, querida Santos, no es de traje, igual es de siesta. Pues sí, a favor. A favor siempre de la siesta. Y pensando y teniendo en cuenta siempre... ¿Qué? Que al mundo nada le importa. Un podcast de Arcadi Espada y El Mundo con la colaboración de Yaiza Santos.